¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Porque somos cuerpo y alma, necesitamos formarnos en ambas dimensiones. Es por eso que en este programa vamos a tratar temas que tienen que ver con la formación humana. El día de hoy, en este programa de formación humana, voy a tocar dos aspectos si el tiempo no lo permite. Uno, pues, sobre cómo es tomado ese ministerio, cómo es tomada esa misión de las mamás actualmente y también cuál es el trato correcto entre los padres y los hijos. Actualmente, cuando nosotros de hombres preguntamos a alguna señora, oiga, la experiencia más hermosa de su vida, ¿cuál ha sido? Y casi siempre contestan, pues el momento en que tuve a mis hijos. O sea, la maternidad, una experiencia maravillosa, comparte, no en la forma que ellas la viven, pero miren qué curioso. Justamente esto, que es una experiencia que casi siempre todas las señoras unifican sus criterios diciendo que es la más maravillosa de su vida, también se ha interpretado tradicionalmente como que la maternidad, para ser valorada, debe llevar esa capacidad de sacrificio y abnegación en pro del bienestar de los hijos. Y no es que esto sea malo, pero llevado hasta el extremo, contracorriente, aún de los propios hijos y del cónyuge, o sea, la mujer abnegada, la mujer sufriente. Y esto pues es una forma equivocada de vivir la realidad de la maternidad y sienten que esta forma y esta interpretación que se hace y que se ha perpetuado en forma equivocada de que ser madre es ante todo un sufrimiento que comienza con los terribles dolores de parto y que se volverá meritoria en la medida que implique toda suerte de esfuerzos terribles y vaya acompañado, claro está, de cristiana resignación. Pues mientras sigan pensando las mamás que su función de madres es una agotadora responsabilidad, pues van a seguirla asumiéndola como el precio que tienen que pagar por tener una familia propia. Quizá esta es la razón en estos tiempos en que se ha revolucionado muchos conceptos en la sociedad y en la familia, por la que muchas madres jóvenes que hoy por los cambios que ha habido tienen necesidad de trabajar fuera del hogar, están con avidez contando los días para que transcurra rápido el periodo de la lactancia y puedan reincorporarse a sus actividades profesionales. O sea, consideran que la maternidad es incompatible con la felicidad y por eso es que delegan el cuidado de sus hijos en terceros, porque consideran que ellos también tienen derecho a ser felices y realizarse como personas. Otro error del mismo problema. Lo que parece que ignoran unas y otras es que la felicidad no solo es perfectamente
compatible con la maternidad, sino que es una condición ideal para llenar la vida de satisfacciones. La maternidad es un recurso maravilloso para que la mujer se realice. Ser felices no es simplemente tener éxito profesional o vivir contentos y llenos de placeres, es que el mundo predica el hedonismo, hacer centro de la existencia al placer, y ahí no se tolera ninguna limitación, ninguna privación, ningún sacrificio. Y es por eso, pues, que surgen tantas formas equivocadas de pensar. Recordemos que en todas las cosas que nosotros emprendemos y nos proponemos en la vida, se hacen con esfuerzo, y las grandes realizaciones con gran esfuerzo y desvelo. Pero no las vemos como un martirio, sino por el contrario, son parte de esa alegría, de esa realización, del encanto que tiene todo lo que es valioso para nosotros. Es precisamente el desafío que representa sacar adelante esas metas que nos proponemos, esos proyectos, lo que nos llena de gozo. Claro, ya dijimos, lleva una gran lucha y esfuerzo, pero eso es lo que nos hace sentir satisfechos con nosotros mismos, porque fuimos capaces de imponernos un esfuerzo, un trabajo en pos de la realización de una meta. Y no vemos entonces la obtención de estos logros como un penoso sacrificio, como se ve a veces la maternidad. Así pues, el cuidado de los hijos, por ser la misión más trascendental de la mujer que es madre, exige un compromiso inquebrantable y una dedicación sin igual, más grande que la que podemos dar a cualquier cosa. Sin embargo, las satisfacciones y alegrías que van a recibir por esa crianza, por los desvelos, por los cuidados, por los apoyos que hacen a los hijos, va a ser una experiencia enriquecedora y gratificante. Si se fijan, actualmente hay grandes avances tecnológicos y científicos, sobre todo en los últimos tiempos. Pero aunque se habla de los hijos de probeta, esto y lo otro, el hombre, tomando sus propios medios, no los que ya existen, va a ser capaz de gestar una vida. Eso es algo que la ciencia no ha podido ni podrá emular. Y es que acuérdense que somos cuerpo y somos alma, y que se nos da un alma personal en el momento de la concepción. Dios nos ha convertido en copartícipes de la creación. Los hijos de Dios que existen o existimos en la mente de Él desde toda la eternidad, aparecemos en el tiempo mediante un padre y una madre. Dios crea, el hombre procrea, ayuda a crear. Nos asoció para llevar vida al universo. No puede haber misión entonces más alta que esos hijos de Dios, llevarlos
para que aparezcan en el tiempo mediante el ejercicio de nuestra sexualidad, pero por lo tanto no hay otra misión en la que deberemos o debamos ser más responsables y más comprometidos. También hay una gran potestad y hay una gran alegría en el cumplimiento. Por ello, la misión de cuidar y formar a los seres cuya vida engendramos es todo un privilegio y constituye una oportunidad maravillosa para trascender en nuestra existencia. Lo más maravilloso que vamos a dejar al morir es esa herencia a nuestros hijos mismos y la herencia de formación que hayamos dejado en ellos. Esto es indiscutible si tenemos en cuenta que los hijos son nuestra fuente inagotable de amor y de ternura. Ahí se da y se recibe. Ellos son la fuerza que nos impide desfallecer ante las adversidades. Es la motivación para que un padre y una madre luchen por sobresalir a fin de llevar satisfactores por amor a sus hijos. Y ellos son la obra en la que quedan plasmados los frutos de nuestra vida. Cuando ya ni huesos de nosotros haya, nos vamos a ver perpetuados en los hijos. Ellos van a estar imitando aquel modelo que vieron en sus padres, haya sido bueno o haya sido malo. Y se expresarán con gran gratitud y alegría hacia aquellos padres que lo supieron formar y con una queja de amargura con los que no lo hayan hecho. A veces se escucha decir, si mi padre me hubiera dicho, si mi madre me hubiera enseñado. Esas son palabras terribles que expresa un hijo que no recibió lo que esperaba o lo que debía haber recibido con derecho de sus padres. Ellos son pues el testimonio vivo de nuestra capacidad de amor, del amor que dimos o del que no dimos. Por eso nuestros hijos son el regalo más maravilloso que nos hace Dios y al mismo tiempo el más valioso que podemos aportar a la humanidad. De lo que no nos damos cuenta es que muy buena parte de los sufrimientos que padecemos como padres o como madres, hablando de las mamás, no son inherentes a la maternidad ni fruto de esa maldición de dolor que se lanzó cuando se cometió el primer pecado, sino resultado en buena parte de la incapacidad que tenemos a veces para dedicarnos con gusto y alegría a la crianza de los hijos. Es hora de dejar pues de hablar de la maternidad solo en términos de sacrificio para comenzar a apreciarla y a disfrutarla como la experiencia más fascinante y exquisita de la condición humana. Y al inicio del programa les decía que me proponía hablar de dos cosas: de la maternidad como una experiencia maravillosa y no como un lastre pesado, un fardo pesado de sufrimientos que decía que comienzan con los terribles dolores de parto y que se prolongan durante toda la vida y en donde
El concepto, y por cierto equivocado, que se tuvo durante mucho tiempo es que alguien podría sentirse satisfecha en la medida que se sometiera a toda suerte de esfuerzos terribles que fueran causados por quien los causara, por los hijos, por el esposo, y que fuera la resignada y sufriente madre. Esa era la que se consideraba una buena esposa, una buena mamá. No, ya vimos, la maternidad, la vida conyugal, tiene muchos motivos de realización y para ser felices. Pero bueno, hay otro problema que se está dando actualmente y del cual quiero comentar, es la amistad y la relación entre los padres e hijos. Hoy día es frecuente que los hijos adolescentes llamen a los padres por su nombre de pila o con algún apodo. Ya pueden decir, oye tú Juan, oye tú Francisco, oye tú Chaparrín, oye tú Gordo. No, espérate, es tu padre, ¿verdad? Pero bueno, lo peor es de que algunos papás, aunque no les agrade esta forma de conducirse de los hijos hacia ellos, permitan estas maneras en cómo ellos se dirigen en aras de mejorar sus relaciones con estos hijos adolescentes. Sin embargo, ese trato informal de los jóvenes con los padres no siempre se debe a que haya una mayor amistad. Cualquiera pensaría, no, pues es un signo de camaradería, de mucha confianza, de amistad extrema. A veces suele ser el resultado de lo que los estudiosos del tema social han llamado la revolución democrática, gracias a lo cual, o a la cual, los hijos ahora consideran que gozan de la misma posición jerárquica que sus padres y que por ello tienen derecho a tratarlos de igual a igual y sin el respeto debido. ¿No? Si tal cosa en la naturaleza, y cuando hablo de la naturaleza, hablo de la sabiduría de Dios. Si hubiera concebido de esa manera, bueno, pues entonces dejaría de existir esa jerarquía natural entre el padre y el hijo, donde uno es el de la experiencia, el que protege, el que conduce, el que educa, y vemos que no. Vemos que en forma natural se gana a pulso el respeto que le deben tener sus hijos, un padre, por todos los cuidados, empezando por el solo hecho de haberlo gestado, llevado a la vida, abriéndose con generosidad a recibir un nuevo hijo con todo lo que implicaba, sin sabores, dolores, sufrimientos, sobresaltos, esfuerzos. Entonces, quienes predican la igualdad jerárquica entre padres e hijos, pues están yendo contra natura, y lo que se hace de esa manera siempre pagan las consecuencias. La familia ha sido pues una de las instituciones más afectadas
por la democratización de la sociedad. Este fenómeno cambió de una manera muy rápida y radical el concepto de la jerarquía y de las relaciones interfamiliares. La mayoría de quienes somos padres fuimos criados en un ambiente, lo hemos dicho en otros programas, autoritario, y teníamos que aceptar la supremacía de nuestros papás, esto nos gustara o no, con sumisión y obediencia. Bueno, pues hemos revisado el problema de los padres autoritarios, de los padres permisivos y de los padres que educan bien a los hijos. Pero miren, ahora los hijos nacen en un ambiente democrático, lo digo entre comillas, y desde pequeños consideran que tienen los mismos derechos que sus papás, lo que los lleva a que se sientan a la par. Y esto hace que los hijos se dirijan a los padres, ya lo dije, por su primer nombre y no con la palabra papá o mamá. Y al expresarse con el primer nombre del padre o de la madre, lo que están haciendo es ratificar esa idea que se les ha metido de igualdad. En principio, a todas luces, no es buena idea permitir que un hijo nos llame por nuestro nombre. Somos su papá, somos su mamá, y este título de alguna manera ratifica que ocupamos un puesto especial e insustituible en su vida, lo quieran o no. Además, yo diría, es hasta el título de papá y mamá como las medallas de condecoración que le ponen a aquel que tiene un buen aprovechamiento o un buen esfuerzo o se distingue en forma heroica. Son nuestras condecoraciones que nos hemos ganado, pues, con mucho trabajo y esfuerzo. Desde que gestamos a nuestros hijos, luego cuidando que su nacimiento se diera en las mejores condiciones, los estuvimos arrullando, alimentando cuando eran niños, y después seguimos cuidándolos y protegiéndolos cuando empezaron a explorar el mundo, que no se fueran a caer, no se fueran a golpear, no fueran a comer algo que los dañara. Los seguimos guiando a medida que crecían y acompañándolos a lo largo de su niñez, haciéndoles que perdieran temores y que sintieran ese brazo protector, esa seguridad de conducción. Los consolamos cuando lo necesitaron y estuvimos incondicionalmente a su lado en los momentos difíciles en que confrontaban ese despertar a su sexualidad para entrar a una juventud después más alta. Entonces, cuando un hijo nos trata de igual a igual, no significa que nos tiene más confianza y nos considera su amigo, su amiga, sino que está marcando una idea que le han metido y que
altera esa jerarquía deseable y necesaria en el hogar, en donde se estima igual que sus progenitores. Y hay que aclarar, sin embargo, la diferencia jerárquica no es lo que obstaculiza que haya una mayor unión y camaradería entre los padres, entre padre e hijos, entre madre e hijos, sino que el verdadero impedimento de que haya una buena relación entre ellos radica en que, debido a que creemos que por ser los papás tenemos garantizado su amor, y a veces los maltratamos cuando estamos disgustados o lo rechazamos cuando nos encontramos indispuestos u ocupados. Y esto ocurría en los momentos que ellos necesitaban de nosotros. Esto es lo que en verdad menoscaba su afecto y su confianza en nosotros, pero no el que tengamos un lugar jerárquico obligado y marcado por la natura y la sabiduría de Dios sobre los hijos. Y ya lo dije, envías a su conducción, a su protección y a cuidar de ellos mientras son nuestra responsabilidad. Y debe decirse, esto nunca se acaba. Un padre siempre está vigilante de sus hijos, aunque estos ya hayan emigrado del hogar y ya sean gente madura. Pues estábamos viendo cómo que cuando nos tratan de igual a igual a los hijos no significan que nos tienen más confianza, ni nos consideren más sus amigos, sino que están marcando ahí posiciones de igualdad por la distorsión que se ha hecho de esta jerarquía necesaria que debe haber en los hogares. Y decíamos que tampoco la diferencia jerárquica a la que ponemos fuerza que debe existir en el hogar no es lo que obstaculiza que haya una mayor unión entre padres e hijos, sino en las actitudes que asumimos hacia ellos, maltratándolos o no estar dispuestos para ellos cuando nos necesitan. Eso es lo que menoscaba su afecto y la confianza en nosotros. La amistad con los hijos no se construye poniéndonos a su mismo nivel y tratándolos como cuates, y a veces hasta relajando disciplinas y normas morales. Ya lo he dicho en otros programas. No, este es un relajamiento inaceptable. No, la verdadera amistad entre padres e hijos se teje a través del trato afectuoso y la dedicación incondicional que debe caracterizar nuestra función de padres. Estar dedicado a los hijos, pues es una obligación. Nosotros los aceptamos libremente y responsablemente. Bueno, pues entonces debemos dedicarnos a atender esa responsabilidad gustosa, debo decir, no pesada, sino gustosa. Un hijo es una bendición. Y cuando se ve así, acuérdense que la vocación exhibe 3 condiciones: alegría, facilidad y eficiencia. Si acertamos en nuestra vocación de ser casados, significa que estamos alegres en esa unión conyugal
no la consideramos un peso, sino una forma de realizarnos. Y vamos a tener facilidad porque si esa es nuestra vocación, nadie viene al universo por casualidad. La casualidad no existe, todo es causal. Y hay la vocación profesional y la vocación de Estado. De si has de ser casado, si has de ser religioso, si has de ser célibe. Y la vocación de profesión, si has de ser carpintero, albañil, ingeniero, doctor. No todos son carpinteros, no todos son doctores, no todos son ingenieros, no todos son albañiles. Hay alegría en lo que uno realiza, facilidades y luego la eficiencia. Es otro de los rasgos de la vocación. Cuando alguien está sintonizado en su verdadera vocación, anda tan feliz en lo que hace que a veces se le oye decir a la gente, hablando de la vocación profesional, y hasta me pagan por lo que hago. Con esto está diciendo que hasta gratis haría lo que realiza por la felicidad y por la realización que le da. Bueno, pues si nosotros acertamos en nuestra vocación de ser padres, de ser casados, vamos a tener la facilidad para llevar estos menesteres de apoyo, de conducción a cónyuges e hijos y todos los esfuerzos que requiere el llevar un hogar, y no lo vamos a ver como una carga pesada, sino como una forma de realizarnos auténticamente. Entonces, nuestra función de padres es un motivo de encontrarnos en amistad con nuestros hijos, en alegría y en gozo. Es una forma de estar muy cerca de ellos y de su corazón cuando nosotros exhibimos esa felicidad que nos da el ser padres de ellos. Ellos se sienten felices, se sienten aceptados y sienten esa necesidad de dar respeto a quien les da con generosidad tantas muestras de aceptación. Pues estar cerca de su corazón y a la vez servirles de ejemplo intachable sobre lo que significa ser hombres de bien, personas de bien. Eso es lo que nos hace que ellos sientan confianza, lealtad y respeto hacia nosotros. No el ponernos en un pedestal, ¿verdad? Ahí con un látigo. Esa es una forma equivocada, son cosas que vimos en el pasado, que no aprobamos y de eso ya hemos hablado, pero tampoco podemos ir al otro extremo. Hay lugares en donde auténticamente el papá o la mamá así han sido relegados en su autoridad por un hijo o una hija, y eso con la complacencia del otro cónyuge. Pues donde tal cosa ocurre, no puede haber armonía, no puede haber paz y no puede haber crecimiento ni siquiera en el hijo, que en forma equivocada asume las funciones de uno de los cónyuges. A veces una hija delegando a la mamá, viéndola como poca cosa con la complacencia del papá, o viceversa. A veces el papá siendo relegado por un hijo con la complacencia de la mamá.
No, no. Si Dios hubiera querido que ese hijo fuera padre del que ahora es su padre, pues así hubiera dispuesto las cosas. Él no se equivoca. Y si ve un hijo como insignificante a su padre, porque ahora ha estudiado más que su padre mismo, porque se ha desarrollado más en la vida que su propio padre, se le olvida que fue creciendo y pisando sobre los hombros a veces frágiles y temblorosos del padre, pero que no se rajó. Pisa fuerte, hijo, aunque me aplastes, porque quiero que crezcas más que yo. Quiero que seas mi orgullo y que cuando te vea triunfar, aunque yo me quede rezagado de tu crecimiento, pueda sentirme orgulloso de que cumplí con el deber, con el compromiso que asumí cuando te gesté, cuando acepté que vinieras a la vida. Miren qué importante es entender esa paternidad de esa manera, y cuando se asume así, sin duda, entonces el hijo, quiéralo o no, va a respetar a ese progenitor. Y en cuanto a lo que decía que un coño más desautorice al otro, miren, aquel que merme la autoridad de su cónyuge delante de los hijos, muy pronto va a pagar esta osadía, muy pronto va a pagar el haber ido contra este orden. Este orden lo estableció Dios mismo. La naturaleza así lo manifestó. Y la naturaleza lleva leyes venidas de Dios. Y decía, cuando se viola estas leyes naturales, siempre se paga un precio alto. Se quitó la primera autoridad y la segunda, ellos mismos la van a quitar. Se les enseñó a despreciar la autoridad y pronto, estando ya la unidad mermada que forman el padre y la madre, pues al que quede solo, pronto lo van a quitar ellos mismos de su lado. Aprendieron bien la lección. Una cosa que sí podemos hacer, pues, es incorporar algunas de las cualidades propias de la amistad en la relación que llevemos con nuestros hijos. Tratarlas de una forma amable y respetuosa, como solemos también tratar a nuestras amistades en general. Pero lo dije esto con toda intención. Nunca un hijo deberá recibir un trato igualitario como el de las demás amistades. No, un hijo es algo que se debe venerar y cuidar, y darle un trato muy superior al que das al resto de tus amistades. Pero mira, lo dije con toda intención. ¿Qué sucedería si tratáramos a veces a nuestros amigos? Dije tratáramos, yo creo que debí decir maltratáramos a nuestros amigos como maltratamos a veces a nuestros hijos o hijas. Yo les apuesto que a estas alturas ya no tendríamos a ningún amigo. Eso que nos haga reflexionar.
A un hijo se le debe, dije, dar un trato más alto que al resto de tus amistades, pero a veces ni siquiera les damos un trato igualitario como al resto de nuestras amistades, sino abajo. Y con la consideración que acabo de hacerles, se dan cuenta que es cierto. Si maltratáramos a nuestros cuates, a nuestras amigas, amigos, como maltratamos a los hijos, ya estuviéramos como ermitaños, solos. Pues el respeto entonces es un requisito fundamental para enriquecer la relación de padres e hijos. Pero el respeto se establece en un puente de ida y de vuelta. A veces nosotros cumplimos con mucha atingencia, con mucha diligencia, el dar, el dar, el dar. Y a veces no exigimos el recibir. Una de las leyes del amor es la correspondencia. Amor con amor se paga. Dale siempre a un hijo y no le exijas y lo malcrías. Lo estás maleducando. No es didáctico para el hijo siquiera el que siempre se le esté dando y nunca exigiendo. Hay que enseñarlo a corresponder. Amor con amor se paga. Pues este respeto que es fundamental para enriquecer la relación de padres e hijos y para que podamos gozar el privilegio de que compartan con nosotros sus inquietudes, sus problemas, sus sueños y sus ilusiones, solamente si se sienten respetados, van a tener la confianza de abrir sus corazones, dándonos la oportunidad de que los ayudemos. De nuestro trato, pues, respetuoso, van a ser para ellos una admiración por nosotros. Y esta va a ser la base a partir de la cual se construirá la amistad y la unión que tanto soñamos tener con nuestros hijos, nuestras hijas. El hijo que no respeta a sus padres no vive en paz con él. Mentiras que en ese trato igualitario alcanza la paz y la armonía. Está rompiendo la armonía que la naturaleza, la natura ha marcado, en donde el padre, por razón, como dicen por ahí, no por más diablo, sino por más viejo, sabe más que el retoño. Nada más por eso, por la sabiduría de los años, y ya no me refiero a todo lo que dije, al esfuerzo realizado por los hijos, debería ser respetado por esto. Lo que necesitan, pues, los hijos en la adolescencia no son otros amigos a quien vea de igual a igual, sino una persona en quien confiar, porque la admire y la considere superior a ella en experiencia, madurez y sabiduría. Y ese es el papel que nos corresponde a los padres. Hay que asumirlo, recordando pues que los hijos siempre podrán conseguir en donde quieran amigos, pero que padres solo van a tener unos, los que Dios les dio. Si llegamos al final del programa, les recuerdo que esta fue una aportación personal de Benjamín Sepúlveda Hernández. Tengan una buena relación con sus hijos. Ahí está la realización y la oportunidad de ser felices. Y los hijos que hayan escuchado,
veneren a sus padres, y allí hay bendición, hay gozo y hay alegría. Que Dios los bendiga.